Recibimos ahora con mucha satisfacción al politólogo y profesor de la Universidad Católica, Fernando Tuesta, quien además de contribuir de una manera permanente con sus artículos y sus investigaciones universitarias, presidió una importante comisión de alto nivel para la reforma política precisamente. Es por eso que, después de saludarlo y desearle la bienvenida en RPP, quisiera comenzar preguntándole, señor Tuesta, ¿cómo observa ahora usted, que presidió hace 2 años una comisión de alto nivel para la reforma política, el resultado que se obtuvo y el nuevo contexto y marco normativo en el que se están llevando a cabo las elecciones en curso? Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Mira, hubiéramos querido que sea otro el marco normativo. Pensamos que ese nuevo marco normativo iba a abrir un proceso electoral del Bicentenario que posibilitaría, a su vez, de alguna manera, redireccionar de mejor calidad también la representación política. Esto no ha sido así. Se han aprobado algunas pocas modificaciones a la ley, otras han sido limitadas, otras postergadas, y entonces la idea no era llegar pues con 20 candidaturas presidenciales, la idea no era llegar, digamos, con una situación en donde quizá el nuevo presidente de la República corre el riesgo de no tener una bancada importante. En fin, una serie de medidas que creo hubieran sido sumamente útiles para este momento. Claro está, en el momento que escribimos el informe, no teníamos pues la pandemia que está arrasando lamentablemente mucha de nuestra vida en el país y en realidad en el mundo, ¿no? Por otra parte, esta campaña se ve, como las anteriores, afectada por decisiones que toma la autoridad electoral, que reprocha a los partidos haber incumplido algunos aspectos de la ley y de los reglamentos. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de la autoridad electoral? Yo recuerdo que usted fue sumamente severo hace casi 5 años cuando se puso fuera de la campaña algunos candidatos. ¿Cómo juzga ahora, habida cuenta de que está sucediendo lo mismo? No hay partidos que se sienten afectados, se sienten víctimas, se nos ha dicho, de una persecución política, que alguien se quiere repartir su caudal electoral como si fuera importante ese caudal, pero en fin, hemos visto quejas de ese tipo. ¿Cómo juzga en general usted el desempeño de la autoridad electoral? En realidad, Fernando, en los últimos 20 años, en lo que va del siglo, los organismos electorales han actuado no solamente de manera adecuada conforme a ley en general, digo, sino que han sido las instituciones de mayores prestigios en general de las instituciones públicas. En particular, yo lo que criticaba era algo que los propios partidos han hecho, porque ese marco normativo en donde hay elementos que favorecen la exclusión, han sido pues aprobados por los propios partidos en el Congreso. Se criticó en su momento, se dijo que había que modificar, no se modificó. Ellos son presos de sus propias normas. Ahora bien, yo creo, sin embargo, que estas normas de alguna manera colisionaban efectivamente con el derecho de participación política. Hay países en donde en realidad la inscripción de una candidatura es muy sencilla. Necesita pues cumplir con lo que señala la Constitución. En cambio, en nuestro país se convierte en todo un enmarañado, ¿no?, de documentación que tienes que presentar, etcétera. Si a eso se suma organizaciones políticas mal organizadas, informales, que conociendo además que esto era ya de por sí engorroso, no lo hicieron a tiempo y vemos lo que está sucediendo. Ahora, por otra parte, hemos estado ante la situación paradójica de que los 2 últimos gobiernos que han completado sus ciclos, el de
Alan García y el de Ollanta-Humala, no presentaron candidatos al término de sus respectivos quinquenios. Y tenemos una situación paradójica que ahora tenemos un presidente cuyo partido está candidateando. Por lo demás, se nos acaba de hacer saber que el presidente de la República va a pronunciar en breve un discurso a la nación. Imaginamos que es sobre nuevas medidas de la pandemia. Informaremos aquí en RPP a medida que tengamos precisiones sobre la hora en que tendrá lugar este discurso a la nación. Pero ¿cómo evalúa usted el desempeño del actual jefe de Estado, que era hasta hace poco candidato a vicepresidente por el Partido Morado, que ha renunciado a hacerlo y que tiene que esforzarse para mantener una total distancia de lo que era su partido de origen? Bueno, no hemos encontrado evidencia de una suerte pues, de favoritismo en lo que respecta al gobierno. Ahora, ¿qué función tiene el gobierno en una elección? Muy poca, porque el gobierno no hace las elecciones. Hay otros países, en Europa, por ejemplo, y tú conoces bien, Fernando, en Francia, quien organiza las elecciones es el Ministerio del Interior. Así es. Es el Ministerio del Interior. Acá también en Argentina, en Uruguay, en la región. En nuestro país, el encargo lo tienen los organismos electorales, en forma particular la OMPE. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Simplemente garantizar ¿qué cosa? El presupuesto y la parte concerniente a la seguridad, vale decir, las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Facilitar, por ejemplo, también a través del Ministerio de Educación que se puede proveer de los locales. Eso es y nada más. Entonces, no controla el gobierno los organismos electorales y lo que ocurre muchas veces, lamentablemente, esto es una suerte ya de mala práctica, es que los partidos echar la responsabilidad que ellos tenían en general al proceso electoral, ya sea al gobierno, ya sea a los organismos electorales, cuando ellos son los responsables primeros. Ahora bien, como repito, hay normas que se tienen que cambiar, Fernando. No es posible que la inscripción de candidaturas se vuelva algo absolutamente engorroso. No es posible, pero está en la ley, que la omisión de alguna información te excluya. De mi punto de vista, la hoja de vida debe ser una referencia importante para el elector, pero que luego el elector decida si alguien mintió, si alguien falseó, eso está allí consignado y el elector tiene el derecho de decidir que vote por quien quiere. Nuestras normas no solamente son engorrosas, sino paternalistas. Pero eso ha sido la inclinación de hace ya décadas en relación a las leyes que se formulan en relación a elecciones. Me parece a mí que ese es un gran error que es necesario cambiar. De acuerdo. Una última pregunta, doctor Tuesta. Estas elecciones están llevándose a cabo en circunstancias particularmente complicadas a causa de la pandemia. Usted ha observado lo que ha sin duda sucedido en otros países, como Estados Unidos recientemente y antes algunos de nuestra región. Tenemos países que van a votar también junto a nosotros o cerca de esa misma fecha. ¿Qué es lo que usted recomienda que los partidos adopten como actitud común para evitar que esta campaña electoral pueda contribuir a multiplicar los contagios? No, para empezar, todo tipo de campaña presencial se tiene que evitar de manera absoluta. Todo tipo de campaña presencial. Presencial, salvo pues caravanas, ¿no? Pero en realidad todo tipo de campaña presencial, porque además el candidato y el partido no puede controlar a ese grupo de gente que por lo general muchos de estos sectores, que son sectores generalmente de bajos ingresos, etcétera, quieren pues acercarse al candidato, tomarse una foto, entregarle algo. En general crea riesgo. Eso no puede ser de ninguna manera. Ya se ha dicho de manera continua y sin embargo no se hace caso, porque además es claro, hay una competencia por el poder y lo que se trata es conseguir justamente votos. Si no hay medidas drásticas, esto va a seguir. Ya hay candidatos contagiados, pero ¿cuántos, por ejemplo, electores, ciudadanos, al acercarse a una de estas pequeñas reuniones han sido contagiados? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que podemos evitarlo.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Tuesta, por el tiempo dedicado a los televidentes de RPP, siempre ilustrándonos sobre la realidad jurídica y sobre la realidad social de lo que está en juego en las elecciones. Muchas gracias, que tenga usted buenas noches. Vamos